Vamos a hablar de este tipo de jaque mate que se conoce como el jaque mate de Anastasia, en el que la torre y el caballo coordinan para realizar precisamente el objetivo de dar el jaque mate. Notamos aquí que el caballo controla las casillas G8 y G6 y que de inmediato el blanco puede dar el jaque mate moviendo la torre aquí, porque el caballo impide que el rey escape por las casillas que he mencionado, las casillas G8 y la casilla G6. Ese es el esquema básico del jaque mate de Anastasia. En la posición número 2 vemos que el blanco tiene que realizar un paso previo aquí, que en este caso consistirá en el sacrificio de la dama para extraer al rey de su refugio. Y luego de rey por H7, pues tenemos otra vez la figura conocida y damos el jaque mate de Anastasia de esta forma, ¿verdad? Torre H5 y el rey no puede escapar hacia la columna G. Y finalmente vamos a ver un tercer esquema en el que estamos un paso más atrás para dar el jaque mate a Anastasia. Aquí se necesita primero dar el jaque con el caballo desde la casilla E7 y después de rey H8 pues entregamos la dama en H7 y de nuevo tenemos nuestro jaque mate aquí desde la casilla H5. Bien, ese es un poco el esquema básico del jaque mate de Anastasia. Así que para practicarlo voy a proponer a ustedes unos ejercicios para, bien, para verlo. Ejercicio número 1. Aquí el blanco debe dar el jaque mate de Anastasia. Invito a ustedes a que encuentren la forma de hacerlo. Se estaría realizando, no en un solo movimiento, por supuesto. Se necesita una maniobra previa antes de lograr el mismo esquema del jaque mate de Anastasia. Si alguna de ustedes tiene la respuesta, puede proponerla levantando la mano para utilizar el micrófono, o si desean pueden escribir en el chat. También es una forma de participación. A ver, vamos a ver en el chat. Dama H6, nos dice Shumi, claro que sí, entregamos la dama en la casilla H6. Y aquí, bueno, hay dos alternativas. El negro puede no aceptar la entrega de la dama, moverse a G8, pero de inmediato tendríamos el jaque mate en la casilla G7. Y si por supuesto el rey captura a la dama, Shumi, ¿cuál sería la jugada que termina el ejercicio? Que estoy seguro que ya lo sabe porque desde el momento en que propuso dama H6 ya tenía en mente la finalización. Torre H3, tenemos el esquema básico del jaque mate de Anastasia, ¿verdad? Del caballo controlando aquí las casillas de escape en la columna G. Vamos con un segundo ejercicio. Aquí son las negras las que tienen que lograr el objetivo. Y a ver, vamos a ver quién de ustedes propone la solución. Las negras juegan y ganan y de nuevo se logra dar el jaque mate de Anastasia. Vamos a ver en el chat. Alexandra propone entregar la torre en H4. Muy bien. Por supuesto, notamos que no hay alternativa aquí. El blanco tiene que capturar a la torre. Y después de eso, Alexandra, el movimiento que termina el ejercicio. Y Alexandra, a ver, en el chat nos dice torre H2, por supuesto, torre H2, ¿no? Ahí está, jaque mate. Y tenemos el jaque mate de Anastasia. Buenísimo. A ver, vamos con el ejercicio número 3. En cada ejercicio irá apareciendo una pequeña dificultad. Así que ahora tenemos a las blancas que logran dar el jaque mate de Anastasia. Esta vez no en dos movimientos. Se requerirá un movimiento más para lograr el jaque mate de Anastasia. A ver, piénsenlo, encuentren la forma de dar el jaque mate de Anastasia con las piezas blancas en 3 movimientos. Tenemos en la sala al usuario David. Bienvenido, David. Vamos a ver en el chat. Dice, caballo E6 propone Alexandra. ¿De acuerdo? Caballo E6 dando el jaque. Y aquí, por supuesto, hay dos respuestas posibles para las negras. Pueden retirar el rey a la casilla H7 o H6. Y por supuesto sería mucho más rápido si el rey negro va a la casilla H6, así que iré a la casilla H7. ¿Cuál sería la siguiente movida, Alexandra? Después de
de rey H7. Vamos a ver. Torre F7. ¿Cuál de las dos torres, Alexandra? Porque no da lo mismo, ¿verdad? No da lo mismo si utilizamos una u otra. Nos dice Alexandra, la torre de la casilla F1. Damos el jaque, al rey solamente le queda moverse a H6 y entonces Alexandra ahí nos va a escribir seguramente la finalización, torre H8, claro que sí. Dando el jaque mate de Anastasia, otra vez vemos el caballo actuando sobre las casillas G5 y G7, el mismo modelo de jaque mate. Vamos con un ejercicio más, ejercicio número 4, aquí el blanco lo logra. También logra dar el jaque mate de Anastasia, aunque aquí es un poquito más largo, ¿de acuerdo? A ver, requerirá así que lo piensen un poquito más, de repente un minuto. Juegan las blancas y logran dar el jaque mate de Anastasia. Mientras lo van pensando, yo voy apagando mi micrófono. Si alguien quiere intervenir, puede levantar la mano o puede escribir en el chat. Bueno, tenemos algo escrito en el chat. Alexandra propone entregar la dama en la casilla F8. Bien. El negro puede no aceptar el sacrificio, puede no aceptarlo. Y podría ir a la casilla H7. ¿Qué jugaría el blanco en esa circunstancia? A ver, porque no es obligatorio tomar a la dama. A ver, en el chat dice torre H1, dando jaque. El alfil tomaría. Y claro, la siguiente jugada, y Alexandra misma nos lo escribe, torre H1 y torre por H1, ¿verdad? Torre por H1, esto ya es jaque mate, porque el rey está en jaque y las casillas G8 y G7 están siendo atacadas. Bien, pero podría pasar que el rey sí capture a la dama. Y entonces, ¿cuál sería la continuación? Vamos a verlo. Nos dice Alexandra caballo E6, muy bien. Caballo E6 dando jaque y además aprovechando la circunstancia de que el peón de F7 está clavado, lo que significa que no podría o no debería capturar al caballo porque esa sería una jugada ilegal, ¿cierto? El rey quedaría en jaque. Así que hay dos alternativas aquí. La primera de ellas, la mencionaré yo, es la más sencilla, sería que el rey vaya a la casilla de 8. Pero en ese caso tendríamos un patrón típico de jaque mate ejecutado con la torre y la colaboración del caballo, torre de 8. Por lo tanto, la línea que debemos revisar es cuando el rey va a G8, a G7, por supuesto no puede porque el caballo ataca esa casilla, sería una jugada ilegal. Y aquí, ¿cómo continuaríamos, Alexandra? Alexandra está conduciendo la solución de este ejercicio. Vamos a ver. Torre de 8, jaque. Rey H7. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Cuál sería el camino más rápido? Torre H1. Torre H1, pero, a ver. El alfil creo que captura. En el chat dice, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí ya no funciona torre H1, ¿no? Porque las torres no están conectadas. ¿Qué movimiento sería? A ver, estamos cerca de la solución. Estamos muy cerca. Ha sido un pequeño lapsus que ha cometido aquí Alexandra. Claro que sí, torre por F7, ¿no? Y esto se parece a la solución del ejercicio número 3, me parece, ¿no? Bueno, solamente queda rey H6. Y bueno, Alexandra ya nos va a escribir seguramente la última jugada, que ya todos estamos esperando. ¿Cuál sería, Alexandra? Y ahí vamos a leer la solución. Sería torre H8, ¿verdad? Dando jaque y el caballo actúa sobre las casillas G5 y G7. Otra vez aparece el patrón típico de jaque mate. Me parece que este tipo de jaque mate es bastante frecuente. De hecho, quiero mostrarles un ejemplo. Vamos a ir a la práctica. Vamos a ver acá. En el año 2024, el día 21 de febrero del año 2024, en Shanghai, en China,
Se estaba realizando el campeonato juvenil de China, me imagino en varias categorías, y en la categoría sub-12 se enfrentaban Wei Zhenchen, un jugador de China, nacido en el año 2013, con un elo de 1459, contra Chong Weilang, nacido en el año 2012, ambos jugadores chinos, por supuesto. El control de tiempo para esta partida era de 60 minutos con 30 segundos de incremento y se jugó en la ronda número 11 en la mesa número 22. Vamos a ir al momento que nos interesa, porque en realidad comenzó con una defensa siciliana, variante francesa. En realidad esto no es importante en este momento. Queremos llegar al momento táctico. Vamos a ver acá. Se producen algunos cambios. Y aquí, quiero revisar esta posición. Porque me parece que cuando es muy claro o tenemos muy claro los patrones de jaque mate, pues normalmente uno los busca o busca estos jaque mate. Wei Zhenchen ataca con el caballo a la dama, que es una pieza de mayor valor, y al alfil, que es una pieza indefensa. Y ahora pues el negro debe encontrar una buena solución. Una buena retirada para la dama habría sido hacia la casilla B7, porque además de retirar la dama del ataque, pues protegía al alfil. Pero la dama se coloca en D8 y es verdad que ataca al caballo, pero se mete en un problema porque justamente en la columna D las blancas pueden colocar su torre y de hecho así lo hacen en esta partida, creando una amenaza por rayos X sobre la dama. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si el negro hace una jugada cualquiera, vamos a imaginar que el negro hace H6, entonces el blanco puede mover el caballo a la casilla C7 atacando a la descubierta a la dama negra, atacando al mismo tiempo a la torre. Notamos que el caballo hace un buen trabajo de coordinación junto con el alfil y con la dama. La torre a su vez también coordina con la dama y con el peón de la casilla C2. Y si por ejemplo la dama negra va a la casilla C8, pues aquí interesantemente, en lugar de capturar la torre, podríamos capturar al caballo de la casilla E8. Quisiera que alguien me diga, antes de entrar de lleno, porque ya va a aparecer la imagen del jaque mate de Anastasia, quisiera que alguien me diga por qué es más interesante para las blancas capturar al caballo de la casilla E8. ¿Por qué no a la torre? ¿Cuál es la importancia del caballo negro en la posición? A ver, vamos a leer el chat. Porque se deja sin defensa el peón de G7. Y claro, lo que pasa es que la casilla G7 ahora mismo está en equilibrio. Lo atacan dos, la dama y el alfil, y lo protegen dos, el rey y el caballo. Entonces, para romper ese equilibrio, uno de los temas tácticos que suelen usarse es el de la eliminación de la defensa. Y uno de los métodos de eliminación de la defensa es la captura del defensor. Entonces, tras caballo por E8, el blanco ya está amenazando dar jaque mate en la casilla G7. Y claro, obviamente el negro no debería recapturar en E8 porque recibiría jaque mate. Así que, por ejemplo, el negro podría mover el peón a G6 y entonces el caballo podría volver tranquilamente a la casilla C7 para amenazar a la torre, pero ya habiendo ganado una pieza, ¿no? Habiendo capturado al caballo E8. Evidentemente aquí el blanco tendría mucha ventaja. Bueno, en la partida no sucedió esto. El negro no jugó H6. El negro retiró el alfil a H4, atacando a la dama, es decir, hacen una jugada de contraataque. Y la dama se mueve a H3. Atención con el momento que viene. El blanco está mejor, sus piezas son evidentemente mucho más activas. En fin, hay mucha actividad por parte de las blancas. Y el negro en este momento comete un error táctico, colocando el caballo en D6. Y es que seguramente ustedes ya habrán notado que al colocar el caballo en D6 hay en el tablero ahora mismo dos equilibrios. El primer equilibrio consiste en este.
el alfil ataca al caballo y el caballo está protegido por la dama negra. Pero también el otro equilibrio está aquí. La dama ataca al alfil de h4 y la misma dama negra lo protege. Eso significa que la dama negra ahora mismo es una pieza sobrecargada. Aquí el blanco ganó una pieza utilizando el método o el tema táctico de eliminación de la defensa. ¿Qué es lo que jugaron las blancas aquí? Vamos al chat. Nos dice Alessandra alfil por d6. Sí, claro, dado que la dama negra está cumpliendo dos funciones defensivas a la vez, pues hay que distraerla de uno. Entonces aquí estamos utilizando el tema táctico de eliminación de la defensa y el método es el método de atracción del defensor. Al capturar al caballo, atraemos a la dama negra, que es la pieza defensora del alfil de h4, y entonces las blancas tomaron al alfil. Aquí el negro ya podría rendirse, por supuesto, pero para nuestra buena suerte ha continuado jugando, porque justamente ahora es cuando va a aparecer el jaque mate de Anastasia, que es lo que estamos viendo en esta primera parte de esta lección básica. El negro jugó dama e5, atacando al peón de b2. Bueno, y en este momento, Wei Zhenchen llegó a realizar el jaque mate de Anastasia. ¿Quién me dice cuál es el primer movimiento que hicieron las blancas aquí? Para alcanzar ya el jaque mate de Anastasia. A ver, tenemos en el chat. Shumi dice caballo e7. Sí, claro que sí, dando jaque al rey. Y ahora el negro tiene dos alternativas que para nada son buenas. La primera de ellas es capturar al caballo para salir del jaque, pero claro, el blanco tomaría la dama negra. Y esto ya sería una derrota segura, ¿no? Es demasiada ventaja material para el blanco. Pero de nuevo, para nuestra buena suerte, el rey se ha movido a la casilla h8. Y entonces, Shumi, ¿qué jugó aquí el blanco? Vamos a verlo, creo que ya lo escribió. Claro, el sacrificio en h7. Y definitivamente, claro, ya Shumi sabe cómo va a concluir esto. Rey por h7 y torre h3, dando el jaque. Y además el caballo vigila las casillas g6 y g8. Así lo ha escrito Shumi también por el chat.